Aunque no lo notemos, a nuestro alrededor cada día ocurren muchas reacciones endotérmicas. Piensa en la reacción de fotosíntesis en las plantas verdes cuando la energía solar combina dióxido de carbono y agua para producir glucosa y oxígeno. Recuerden que eso lo vimos en biología. ¿Se acuerdan? Decía, eso es algo sobre química. Les expliqué qué era el dióxido de carbono, cuál era el agua, qué era el oxígeno y qué era el hidrógeno. Bien, pero eso ya lo sabemos ahorita. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Nos dice aquí, dice, ¿cómo reacciona? Acuérdense que la flechita es reacciona o produce, ¿sí? Dice, cuando la energía solar combina dióxido de carbono y agua para producir la glucosa. Con el dióxido de carbono y el agua vamos a producir, ¿qué vamos a producir? La glucosa y el oxígeno. Muy bien. Aquí tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos un 6 en rojo, CO2 gaseoso más agua, igual tenemos en rojo un 6. Produce 6, decimos 6 por 1, 6 y tenemos 6 de carbono. ¿Estamos? Luego nos vamos con el hidrógeno. 6 por 2, 12. ¿Estamos bien? 6 por 1, 6. ¿Sí? Y de último dejamos el oxígeno del dióxido de carbono y decimos 6 por 2, 12, pero aquí no le tienen puesto 12, tienen puesto el mismo 6. 6 otros. ¿Vieron? Muy bien. Continuamos. En este proceso endotérmico, la energía se absorbe en forma de luz y las plantas lo utilizan para producir la glucosa que requieren para vivir. Otras reacciones endotérmicas comunes las encuentras al cocinar. Por ejemplo, cuando preparas un pastel usando bicarbonato de sodio, NaHCO3, como polvo para hornear, para que el pan se esponje. En este caso, la energía que proporciona el horno en forma de calor descompone el NaHCO3 para formar dióxido de carbono, CO2 gaseoso. Y aquí tenemos otro ejemplo, como pasó con la glucosa. El dióxido de carbono gaseoso que se forma en esa reacción es responsable de que la masa del pan se expanda porque el gas forma burbujas que quedan atrapadas dentro de la masa. Continuamos con la página 214. Otros procesos que se observan en la cocina, como quemar azúcar para hacer caramelo o preparar un huevo estrellado en una sartén, son procesos endotérmicos en los que la energía en forma de calor altera la composición y la estructura de los carbohidratos, grasas o proteínas de los alimentos. Los procesos endotérmicos también se aprovechan en el diseño y fabricación de compresas frías instantáneas. Estas compresas contienen compuestos químicos como nitrato de amonio, NH4NO3. Se absorben gran cantidad de energía al disolverse en agua. El proceso endotérmico de disolución absorbe energía de nuestro cuerpo, lo que causa la sensación de frío al tocar la compresa. Como se mencionó al inicio de esta lección, la descomposición de compuestos químicos en sus componentes elementales es en general un proceso endotérmico. La energía necesaria para llevar a cabo esta descomposición se proporciona en forma de calor, luz o electricidad. La energía necesaria para llevar a cabo esta descomposición se proporciona en forma de calor, luz o electricidad. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, ese experimento hice reacciones exotérmicas y endotérmicas. No lo vamos a poder hacer porque no contamos con etanol y no creo que en sus casas tengan esta sustancia.
Así que vamos a hacer el que se encuentra en la página 215. Experimento B es de burbujas atrapadas. El material es media taza de agua oxigenada, una cucharadita de levadura, 2 cucharadas de agua tibia y una cucharada de detergente líquido. Si en dado caso no tengo agua oxigenada y mamá no lo puede conseguir, no importa, ni modo, no lo hacemos. Si no tengo levadura o una de esas dos y no lo pueden hacer, no importa, joven, nada más me suben o me ponen una nota diciendo: maestra, no tenía tal material y por eso no pude hacer el experimento B, burbujas atrapadas. Correcto. Continuamos. Bien, jóvenes, aquí tengo un mapa conceptual donde les resumo las reacciones químicas. Vamos a copiarlo, por favor. Sí, aquí nos tienen puestos los cambios energéticos, las reacciones endotérmicas, las reacciones exotérmicas. Continuamos con la lección 2. ¿Por qué se transfiere energía durante las reacciones químicas? Lo mismo, vamos a contestar. Después de terminar de contestar el recuadro, continuamos con la energía potencial y cinética de las partículas. Para entender por qué durante las reacciones químicas se transfiere energía, debemos analizar el comportamiento de las partículas involucradas a nivel nanoscópico. Cualquier muestra de una sustancia, ya sea un reactivo o un producto, en una reacción química está constituida por miles de millones de partículas en constante movimiento e interacciones, lo cual implica que estas partículas poseen energía cinética y energía potencial. Eso lo vimos en física, energía cinética y energía potencial. ¿Se acuerdan? La energía cinética de cada partícula depende de su masa y la rapidez con la que se mueve. Entre mayor sea la masa y la rapidez de las partículas, mayor será la energía cinética. La energía potencial es consecuencia de la magnitud de las fuerzas de interacción entre partículas y las distancias que las separan. En general, la energía potencial de partículas que se traen unas a otras es mayor entre más grande sea la distancia que las separa. La energía cinética de una partícula es energía de movimiento y la energía potencial dependen de su posición relativa con respecto a otras partículas con las que interacciona. La energía potencial puede transformarse en energía cinética cuando las partículas se mueven bajo la acción de la fuerza entre ellas. Las energías cinética y potencial de cada partícula cambian constantemente debido a su interacción con otras partículas. Por ejemplo, cuando una partícula atrae a otra, la fuerza de atracción entre ellas hace que las dos se aceleren y aumenten su velocidad conforme se acercan. Las partículas ganan energía cinética en este proceso, pero pierden energía potencial, dado que la distancia entre ellas se reduce cuando las partículas chocan y rebotan. Su energía cinética disminuye porque la fuerza de atracción ahora las frena, pero su energía potencial aumenta a medida que se aleja una de otra. Aquí tenemos un ejemplo en la figura 3.23. Una roca atraída por la Tierra se acelera y gana energía cinética al caer, pero pierde energía potencial a medida que la distancia entre ella y la Tierra se reduce. Continuamos. La energía total de un sistema de partículas es igual a la suma de la energía cinética y potencial de todas, aunque la energía cinética y potencial de cada partícula cambia constantemente. La energía total de todas las partículas se mantiene constante si el sistema está aislado, esto es, si el sistema no gana ni pierde energía al reaccionar con los alrededores. Si el sistema no está aislado, entonces su energía total se puede incrementar o disminuir según las condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo,
si una muestra de una sustancia se pone en contacto con otra muestra que tenga una mayor temperatura, la más caliente perderá energía que se transmitirá a la más fría. Esta energía se transmite por medio de colisiones entre las partículas de las dos muestras. Las partículas de aquellas con mayor temperatura se mueven en promedio más rápido que las partículas de las más frías. La temperatura de un sistema es una medida de la energía cinética promedio de sus partículas. Cuando son diferentes velocidades, chocan entre sí. Las más rápidas se frenan un poco mientras las más lentas se aceleran. De esta manera, la energía cinética se transmite del sistema en el que las partículas se mueven más rápido, mayor temperatura, al sistema en el que se mueven más lento, menor temperatura. Las colisiones entre las partículas también causan que algunas partículas se aparecen al ganar velocidad durante el choque. En este caso, la energía transferida durante la colisión se convierte en energía potencial porque la distancia entre las partículas aumenta. La energía que se transfiere a partir de las colisiones puede incrementar tanto la energía cinética como la energía potencial de las partículas involucradas en el choque. Bien, jóvenes, después de leer ese texto, vamos a analizar, ¿sí?, las imágenes que nos muestran para poder contestar las preguntas. Muy bien, continuamos en la siguiente página. Cambios de energía en reacciones químicas. Me van a hacer un favor, jóvenes, porque es mucha teoría. Vamos a leerlo en casita, ¿sí? Y también es que esta es la página 218 y la página 219. Bien. Solamente les voy a leer este parrafito para explicarles acerca de la energía potencial. Muy bien. Aquí tenemos una imagen que dice diagrama de energía potencial para la combustión de metano, reacción exotérmica. Aquí tenemos el metano, oxígeno, que se convierte en el dióxido de carbono y el agua. Bien. Los cambios en la energía potencial que ocurren durante una reacción química exotérmica se pueden representar en un diagrama como en la figura 3.5, en el cual la energía potencial de los reactivos metano y oxígeno de los productos de carbono, de dióxido de carbono y agua se representa en la reacción de combustión de gas natural. Muy bien. El metano y el oxígeno lo pasamos aquí como dióxido de carbono y agua. Esto produce, ¿sí? Y tenemos acá uno de carbono, uno de carbono. ¿Estamos? Hasta aquí, ¿vamos bien? 2 de oxígeno. Muy bien. Ahora vamos con el agua. Nos dice que tenemos, en el metano tenemos 4 de hidrógeno. Así que tenemos que poner el 2 rojo que está aquí. Hicimos 2 por 2, 4. ¿Estamos? Y 1 de oxígeno. Bien. Este diagrama de energía potencial muestra que la energía potencial de los reactivos es mayor que la energía potencial de los productos. La diferencia de energía potencial entre reactivos y productos es igual a la energía que se libera durante esta reacción exotérmica. En la página 219 lo mismo, tenemos un diagrama, dice reactivos y productos. Es lo que les expliqué sobre la fotosíntesis. Aquí vemos que tenemos el dióxido de carbono, agua, y aquí tenemos la glucosa y oxígeno. Eso ya lo expliqué. Es el ejemplo que nos muestra acá, dice la figura 3.26, presenta el diagrama de energía potencial para la reacción de formación de glucosa durante la fotosíntesis en plantas. Muy bien, joven. Entonces tengo como tarea leer estos textos, por favor, las 218 y 219. Bien. Continuamos en la página 220. Dice transferencia de energía
en el rompimiento y formación de enlaces. Para que una reacción química se lleve a cabo, algunos de los enlaces químicos entre los átomos que constituyen las partículas de los reactivos deben de romperse y formarse nuevos enlaces para generar las partículas de los productos. Por ejemplo, a continuación se representan las moléculas de los reactivos y productos en la combustión de metano. Jóvenes, vamos a prestar... Perdón, jóvenes. Necesito que presten atención. Aquí vamos a ver cómo se separan o cómo se rompen los enlaces para formar las moléculas. Acuérdense, elementos, enlace simple, enlace doble, y lo que es una molécula es diferente, para que no se confundan rápidamente. Aquí ya tenemos la imagen del metano, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, metano y oxígeno, ¿en qué se va a convertir? El dióxido de carbono y el agua. Aquí tenemos este grande, que es el átomo de carbono, ¿verdad? Y los otros 4 a su alrededor nos está indicando que es el hidrógeno. Y son enlaces simples, lo podemos ver. Pasamos al oxígeno, nos dice 2 de oxígeno, ¿sí? Ahí está, acá hay un oxígeno y el otro 2, es lo que nos está marcando ese número 2 grande, ¿sí? Y son enlaces dobles. Vámonos con el dióxido de carbono. ¿Qué se va a romper? Se va a romper el metano, se va a separar el enlace, ¿sí? Se va a separar el carbono de los hidrógenos. Igual los oxígenos se van a separar para poderse unirse con el carbono y así poder formar el dióxido de carbono. Para el agua, lo mismo, aquí tenemos 2 oxígenos, ¿sí o no? 1, 2, es esto, son los que se rompieron, ya se ocuparon. Y ya se ocupó el carbono, ¿sí? Ahora, para el agua, me sobran 2 oxígenos, 1 y 2, porque eso ya está aquí, ¿sí? Me está pidiendo 2 de hidrógeno y obviamente 2 de oxígeno, perdón, jóvenes. 4 de hidrógeno, 2 por 2, 2 por 1, 2. ¿Y 2 de qué? De oxígeno. Entonces sabemos que los rojos son los oxígenos. Se rompen estos, se separan y pasan acá, ¿sí? ¿Para qué? Para poderse enlazarse o unirse con los 2 de oxígeno. 1, 2, 1, 2. Y ahí ya ocupamos. Perdón. Error, jóvenes, error. Los rojos son los oxígenos. ¿Estamos? Bien. Ya se separaron para unirse con los 2 de hidrógeno. 1, 2, 1, 2. Ya son 4, entonces ya ocupamos los 4 hidrógenos del metano. ¿Estamos? Bien, muy bien. Vamos a continuar con el texto. Durante este proceso, los enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno, C-H se hace el enlace, CH, en las moléculas de CH4 y entre átomos de oxígeno. En las moléculas O2 se rompen, mientras que los enlaces entre átomos de carbono y oxígeno se unen. En las moléculas de dióxido de carbono entre átomos de oxígeno e hidrógeno. En las moléculas de agua, en las moléculas de agua se forman. Como 2 átomos unidos por enlaces químicos se atraen entre sí, es necesario invertir energía para separarlos, como si trataras de separar a 2 personas abrazadas o 2 objetos unidos con pegamento.
Siempre se requiere energía para romper enlaces químicos. Cuando dos átomos se atraen, forman un enlace. La fuerza de atracción entre ellos hace que se aceleren a medida que se acercan. Los átomos ganan energía cinética en este proceso. Cuando estos átomos se unen y forman un enlace químico, la energía cinética que ganaron se transmite a otras partículas mediante colisiones. Por eso se dice que siempre se produce energía cuando se forma un enlace químico. Una reacción química puede pensarse como un proceso en dos etapas importantes. Y aquí está en la figura 3.27. Sí, acá nos dice etapa 1, rompimiento de enlaces, es energía absorbida, rompimiento de enlaces. Etapa 2, formación de enlaces. Lo que ya se rompió, ahora se forman los enlaces, energía, y es una energía producida. En las reacciones exotérmicas, la energía que se requiere para romper enlaces en las moléculas de los reactivos es menor que la que produce cuando se forman los nuevos enlaces en los productos. ¿Cómo se produce más energía en la que se consume? El balance neto es que la reacción genera energía. Por su parte, las reacciones endotérmicas son procesos en los que la energía requerida para romper enlaces en los reactivos es mayor que la que se produce al formar nuevos enlaces en los productos. En estos casos se consume más energía de la que se genera y balance neto es la reacción absorbe energía. Bien, pasamos a la página 221, jóvenes. Igual, por favor, ayúdame a leer este párrafito en casa. Siga hablando de los mismos, de las uniones, de los elementos, ¿sí? Voy a explicar rápidamente lo que nos dice aquí. Para entender mejor estas ideas, considera la reacción de forma de agua a partir de hidrógeno y oxígeno.